Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical quiero pedirles que por favor vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a meditar desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 12. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a ver un tema que yo creo que es bastante importante también para la iglesia, para cada uno de nosotros, porque vamos a ver, y podríamos titularle así a este estudio, cuando Dios no permite lo que nos parece bueno, cuando Dios no permite lo que nos parece bueno a cada uno de nosotros. Entonces la palabra del Señor dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Que el Señor bendiga su palabra. Como yo les decía, hermanos, nuestra narrativa primeramente nos ubica en la provincia de Galacia. Y lo que nos llama pues la atención es que a los apóstoles no se les permitió por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Galacia. No tenemos nosotros mayores detalles acerca de las razones de esta prohibición. Esta palabra también puede interpretarse o puede traducirse como prevención, una prevención, es decir, Pablo había sido prevenido por el Espíritu Santo para que no hablara la palabra de Dios en Asia. Y precisamente ese es nuestro tema. Pues, estamos viendo acá una primera advertencia. ¿No es loable acaso predicar el Evangelio, hermanos? ¿El Evangelio acaso no es digno de ser predicado a todos los seres humanos? Por supuesto que sí. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo dice que no. Y vamos a ver nosotros cómo es que se desarrolla pues este tema, porque vamos a encontrar que en el versículo siguiente existe nuevamente la prohibición, esta vez de ir a otro lugar. En el versículo 7 encontramos nuevamente la dirección del Espíritu Santo, quien ahora no les permite, dice la palabra de Dios, predicar en Bitinia. Y el versículo 8 nos indica que fueron directamente ellos a Troas. Entonces, esos son los dos primeros versículos con los que comenzamos nosotros nuestro estudio, y precisamente vamos a meditar en esta parte. Va a ser prácticamente el centro de la meditación de nuestro estudio de la escuela dominical para este domingo. Fue en Troas, dice la Escritura, como hemos leído, donde Pablo recibe una visión de noche, donde él visiona a un varón macedonio que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora miremos hacia los dos versículos anteriores. Ahora tenemos la visión, aparece esta visión, ahora veamos los dos versículos anteriores y vamos a llegar a la conclusión de la dirección del Señor en cuanto a la predicación del Evangelio para la expansión de su reino. O sea, el Señor le impidió que ellos hablen la palabra en Asia. El Señor no les permitió que ellos hablen la palabra en Bitinia.
Pero el Señor les da ahora una visión para que ellos vayan a Macedonia. Entonces encontramos acá primeramente que el Señor está en control de su iglesia. Él está en el control de sus misioneros. Pablo, también nos damos cuenta aquí que él no tiene pues ninguna duda de la visión que ha recibido y se dispone a obedecer al Señor Jesucristo. En el versículo 10 podemos observar que el apóstol llama pues a sus acompañantes para compartirles la visión que había recibido con el propósito de partir hacia Macedonia, todos ellos con una misma mente y un mismo corazón. Todo este equipo misionero de 4 hermanos tenía que ir con una misma mente y un mismo corazón a predicar el Evangelio, sabiendo de que el Señor les había prohibido que vayan primeramente a predicar en Asia, que también les había prohibido que prediquen la palabra en Bitinia o que marchen hacia esos lugares para predicar, pero ahora ellos estaban seguros que el Señor los estaba enviando hacia Macedonia. Ahora, ¿con quiénes comparte Pablo esta visión? ¿Por qué les decía yo que son 4? Bueno, Pablo comparte la visión con Timoteo, porque ya vimos en el capítulo anterior, o la semana pasada, de que fue reclutado Timoteo para que se haga parte de este equipo misionero que estaba viajando por Asia. Además, Lucas también estaba allí. Si usted comienza a leer detenidamente, Lucas se incluye, dice partimos, no dice partieron, sino partimos nosotros. Entonces Lucas estaba allí con ellos. Y también vamos a observar que estaba Silas, porque en este viaje misionero Pablo se había separado de Bernabé y había tomado a Silas. Esos eran los 4 apóstoles, podemos llamar 4 enviados a predicar el Evangelio. Eran Pablo, Timoteo, Lucas y Silas. Ellos 4 son los que van a ir ahora hacia Macedonia. Y la Escritura nos dice que luego de compartida la visión, mire cómo dice el versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En esta oportunidad, pues, ellos ven que no encuentran ninguna prohibición, ningún impedimento del Espíritu, lo cual demostraba que era la voluntad de Dios. Hay que tener en consideración esto, de que pues en los tiempos del apóstol Pablo, de estos 4 misioneros, evidentemente las manifestaciones del Espíritu Santo son diferentes a las manifestaciones de hoy. Para conocer nosotros la voluntad del Señor, pues no vamos a tener una visión, porque ya la Escritura nos dice en el libro de Hebreos de que antes Dios había hablado de esa manera. Pero aún Dios dirige su pueblo, no a través de visiones, pero vamos a ver cómo es que Él lo hace. Y esto pues nos enseña, esta disposición que tienen los 4 misioneros, nos enseña este sometimiento que los ministros debemos tener a la palabra del Señor. Hermanos, acá hay una enseñanza muy importante, como yo les decía, tanto para los ministros como para la iglesia también. Es una enseñanza que yo estoy seguro que vamos a ir aplicándolo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque algunas veces hacemos planes para el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, por ejemplo, y aparecen obstáculos, y aparecen también trabas que nos impiden seguir adelante en los proyectos. Posiblemente decimos que es el diablo quien se interpone en nuestros caminos. Pero hay que recordar, hermanos, que Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Entonces es finalmente Dios quien está detrás de todo eso. Y como iglesia nos preguntamos, pero si nosotros queremos hacer esto yo creo que es del agrado del Señor, ¿por qué es que tenemos obstáculos para hacerlo? ¿Usted se da cuenta cuántas veces tal vez hemos estado también nosotros como iglesia en una situación así? Todavía no podemos avanzar algunos proyectos, estamos impedidos de hacerlo. Y en nuestros corazones decimos, pero esto es del agrado del Señor. Esto es llevar el Evangelio a otras personas que no conocen a Cristo. Es el Evangelio de la salvación de las almas.
pero todavía no. Hay un impedimento, hay todavía un obstáculo. Y esta escritura precisamente nos está hablando a nosotros de esto. Los obstáculos que nosotros encontramos cuando queremos hacer las cosas para el engrandecimiento del reino, o aún también para nuestra propia vida personal. Por ejemplo, cuando el Señor también nos impide ciertas comuniones, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué lo hace. A veces, por ejemplo, cuando Cristo nos separa de ciertas uniones, Él sabe por qué lo hace. Cuando el Señor permite que haya una separación, una división, Él sabe por qué lo hace. Y este pasaje nos lo enseña, hermanos. Y va a ver que tiene una aplicación muy tremenda, no solamente para la vida de la iglesia, sino también para la vida de cada uno de nosotros. Y posiblemente nos desconcierten muchas situaciones, muchas personas que a nuestros ojos parecen buenas y de edificación para el cuerpo de Cristo. Decimos, pero ¿por qué es que el Señor no permite? ¿Por qué hay estos obstáculos? ¿Por qué es que llegamos nosotros tal vez a una separación de un hermano, de comunión con otra iglesia? ¿Por qué es que tiene que ocurrir esto? Bueno, porque el Señor es quien conoce todas las circunstancias y el Señor es el que conoce todos los corazones. Todas las circunstancias, hablando ya de cosas que aún nuestros ojos no pueden ver, y todos los corazones que nuestros ojos tampoco pueden ver, el Señor los conoce todos. Y si Él nos pone obstáculos en cosas ministeriales y también en las cosas personales, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos obedecerle confiados en su amor y en su sabiduría. ¿Y cómo podemos saber si nuestros planes para la obra son también los planes de Cristo? Bueno, acá vemos que el apóstol Pablo quería ir a predicar el evangelio de Asia, pero ese no era el plan del Señor. Y usted comienza a darse cuenta, pero ¿cómo es que no es el plan del Señor? No, pero ahora vamos a predicar, entonces se me cerró una puerta aquí, entonces voy a ir para Bitinia, voy a predicar el evangelio en Bitinia. El Señor le dijo, tampoco vas a ir a predicar ningún evangelio a esa ciudad. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si los planes para la obra son los planes del Señor? ¿Acaso Él no quiere salvar a toda criatura? Tantas cosas pueden aparecer en nuestras mentes, tantas cosas para que se les haya impedido a los apóstoles predicar en Asia y también predicar en Bitinia. Y en esta pregunta, ¿cómo podemos saber si nuestros planes para la obra son también los planes de Cristo? Esta pregunta la hacemos nosotros, hermanos, en medio de un tiempo en que la oración, escúcheme bien, en que la oración es descuidada por la iglesia. Y aún la oración es descuidada por algunos que dicen que son llamados al ministerio del evangelio. Hay pastores que no oran de una manera completa. Entonces, ¿cómo pueden ellos conducir al rebaño del Señor si no buscan su voluntad? ¿Cómo es que se dirige el ministerio si es que el ministro no ora? ¿Cómo es que el pastor busca el sermón si no ora? ¿Cómo es que el Señor puede dar una consejería pastoral si no ora? ¿Cómo es que el Señor puede recibir del Señor la visión? Porque hay que hablarlo de esa manera, no en el sentido de la visión macedónico, pero ¿cómo el pastor puede recibir del Señor la visión de lo que Él quiere para una iglesia local cuando el pastor no ora? ¿Cómo se lo va a enviar el Señor? ¿Por email? ¿Le va a mandar un WhatsApp? ¿Cómo sería eso? No. Todo eso se hace en medio de la oración. Un pastor tiene que estar orando, pidiéndole dirección al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos como iglesia? Señor, tenemos este plan, lo ponemos delante del trono de la gracia y pedimos tu ayuda. Pedimos que seas tú abriendo las puertas en los planes que tenemos para nuestra iglesia local. Y el pastor tiene que estar ahí orando, y el Señor le va a hablar por medio de su palabra. O le va a hablar por medio de un consejo de un hermano. Pero el Señor lo va a hacer.
¿Cómo podemos saber nosotros qué es lo que el Señor quiere para nuestra iglesia si no oramos? Ese es el problema ahora. Es un problema, hermanos, y hay que decirlo porque pues del testimonio que yo he conversado con algunos ministros, la gran mayoría no oran, pero predican. ¿Y de dónde sacarán sus mensajes si no oran? ¿A quién le piden, Señor, qué es lo que necesita tu pueblo? Porque eso es lo que hace un pastor, Señor, dime qué cosa es lo que yo debo de entregar como mensaje para tu pueblo. ¿Qué es lo que necesita tu pueblo? Claro, cuando hay una exposición de la Escritura, ¿no? Expositiva, pues muchas veces eso hace o se cree, ¿no? Que ya no es necesaria la oración. Porque el próximo domingo, yo sé que tengo que predicar Hechos capítulo 16, comenzando desde el versículo 13. Entonces, ese va a ser mi mensaje el próximo domingo. Entonces, ¿ya para qué oro? Pero no, nosotros también tenemos otro mensaje y ahí es donde nosotros, los ministros, tenemos que orar al Señor. Señor, ¿qué necesita tu iglesia? Y el Señor te tiene que dar el mensaje, porque Él es el que conoce los corazones. Bueno, entonces, pues, ¿cómo podemos saber si nuestros planes para la obra son también los planes de Cristo? Algunos motivos que nosotros tenemos pueden parecer bíblicos. Podemos decir que Dios nos quiere aquí, podemos decir Dios nos quiere allá, pero esto mismo es lo que los apóstoles quisieron hacer. Ellos quisieron predicar en algunos pueblos, pero esa no era la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Es lo que la Escritura así nos enseña. Esa no era la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros debemos asegurarnos acerca de lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso necesitamos mucha oración para la guía de Dios. Y en mi experiencia, cuando se asoma alguna señal que debemos desistir, o una señal que nos enseña que debemos separarnos, es mejor obedecer antes que sea demasiado tarde y las consecuencias sean mayores. Y aquí estamos hablando no solamente del plano ministerial, estamos hablando también del plano personal. Cuando usted está conversando con alguien que dice que es hermano, y por ejemplo ve que es orgulloso, ¿eso no es una señal para usted? ¿Cómo puede haber un creyente orgulloso, un pastor orgulloso? Se hace evidente esa señal. Ese carácter, usted ve que lo tiene a flor de piel, es un hombre orgulloso. Pero predica bien. ¿Qué hago en ese caso? El Señor me ha mostrado su carácter, me ha permitido ver. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Continúo en comunión con alguien que es así? ¿Tengo cercanía yo con alguien que de repente está en el ministerio por una agenda personal y no para sacar a la agenda de Cristo? Cuando nosotros decimos, bueno, voy a ignorar esto y continúo yo en una comunión, a pesar que el Señor te ha mostrado por los hechos de esa persona que está con un corazón que no es recto delante de Dios, con el tiempo vas a sufrir. Porque ahí estamos haciendo nuestros planes, no los planes de Dios. Uno puede pensar, no, pero la unidad con este ministro va a ser buena porque vamos a poder trabajar juntos para sacar a la obra del Evangelio. Vamos a estar bien, vamos a hacer un buen equipo. Eso es lo que nosotros pensamos. Y aunque el Señor ya nos puso un obstáculo, decimos, no, yo voy a seguir adelante en esto. Pero ¿qué pasa? Más adelante vienen los problemas, aparecen los problemas. El Señor demostró, no es bueno que tú hagas esto. Mira, ahí está, ya te lo demostré. Y uno debe de retroceder allí, ¿verdad? Lo que notamos aquí en estos pasajes es que el apóstol Pablo
tenía un gran celo por la predicación del Evangelio. Escuche bien, él tenía un gran celo por la predicación del Evangelio. Él sentía la responsabilidad de cumplir su ministerio con mucho entusiasmo. Pero tener celo y entusiasmo por las cosas del Señor no es suficiente. Uno tiene que pedir la dirección del Señor. O sea, el celo y el entusiasmo que tenemos por hacer la obra de Dios no puede estar primeramente por encima de los principios de la Escritura. No puede. No puede estar por encima de las personas. El Señor, para poner un ejemplo, yo creo que está bueno que nosotros, pues, estemos a favor de la vida y en contra del aborto. Eso es bueno. No creemos en las marchas. No está en la Biblia eso. Pero hay otros que dicen, sí, nosotros también estamos a favor, y se juntan con católicos romanos, y ahí, ¿eso es la voluntad de Dios? No, no puede ser la voluntad del Señor. Hay celo por la vida, pero la forma como es que se lleva a cabo ese celo no está bien. Es en contra del principio de la Escritura que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol, fíjense, el apóstol ya había sido prohibido una vez cuando quiso ir a Galacia. Sin embargo, ahora quiere ir a Bitinia y nuevamente es impedido. Hermano, yo me hacía una pregunta, ¿no hubiera sido mejor que ante la primera prohibición, él dijera, voy a ponerme a orar? ¿Por qué es que el Señor me impide ir para Asia a predicar? Voy a ponerme a orar ahora mismo y le voy a decir al Señor que me dé dirección. Señor, tú me dices que no vaya acá, pero entonces dime dónde tengo que ir. Pero no lo hizo así. Él nuevamente dice, bueno, mi plan era ir a Galacia, pero no podemos. Entonces ahora mi plan es irme a Bitinia. Era su plan. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿O qué haríamos nosotros en el lugar del apóstol Pablo? Tal vez, yo digo, hubiésemos dicho, sin importar estas puertas que se nos cierran, debemos seguir adelante. Mire, sin importar estos obstáculos que se nos presentan, debemos continuar con nuestro plan. Eso, hermanos, sería insistir en nuestra voluntad y no buscar la voluntad de Dios. Yo creo que nosotros nos damos cuenta cuándo es que el Señor nos está cerrando una puerta. Nos damos cuenta cuándo es que el Señor nos está mostrando una señal para que estemos atentos y reaccionemos en ese momento. Pero no solamente en los aspectos del ministerio y de la evangelización se presentan dificultades. Algunas veces también los obstáculos se presentan cuando queremos hacer nuestros propios planes. Quizás insistimos en cosas que parecen buenas para nuestras vidas aquí en la tierra. Pero que Dios pone obstáculos delante de nosotros para no continuar con ese plan. Decimos, pero si esto es bueno para mí. Yo estoy buscando trabajo, acá se me ha presentado un trabajo. Pero comienzo a ver trabas, obstáculos. Yo digo, pero esto es bueno para mi vida. ¿Por qué tengo obstáculos? Bueno, Dios es el más sabio que nosotros. Y el trabajo que nos puede parecer bueno, en realidad es uno que no nos va a convenir. Y el Señor está poniendo precisamente obstáculos para que nosotros no tomemos ese trabajo. No lo tomemos. Pero nosotros no actuamos así, nos volvemos tercos, nos volvemos obstinados y decimos, esto es bueno y creo que debo procurar avanzar a pesar de las dificultades. O debo de seguir avanzando a pesar de las señales que me está mostrando el Señor. Yo debo continuar. Y llegamos a un estado de obstinación. Algunas veces el pastor también puede tener una perspectiva diferente y se da cuenta de algo de repente por todas las señales que comienza a ver. Y cuando
el hermano, la hermana le consulta, pastor, ¿usted cree que yo debo de continuar en esto? Y el pastor le puede dar una opinión contraria. Y dice el hermano, la hermana dice, no, pues bueno, no importa lo que el pastor diga, yo sigo para adelante. No importa esos obstáculos, yo sigo para adelante. Hermanos, lo que debemos hacer es primeramente desistir de nuestros intentos. Es lo que yo he aprendido. Lo he aprendido aquí, podemos decir, en el ámbito evangélico. He tenido que pasar yo por esas experiencias también. Las malas experiencias me han enseñado a mí también mucho. Y las malas experiencias han sido a veces también nuestros maestros en nuestros, no solamente en el ministerio, sino en nuestras vidas personales a veces. Nos equivocamos, somos obstinados, queremos seguir adelante cuando vemos que no debemos hacerlo. Por eso es que lo primero que debemos hacer cuando vemos un obstáculo, cuando vemos una señal, es desistir de nuestros intentos. Wow, no puedo avanzar. Wow, el Señor me está mostrando esto a mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Habló de esta manera. Yo quería hacer una comunión ahí. No, voy a detenerme, no voy a avanzar más, porque el Señor a mí me está mostrando algo. O no puedo conseguir este trabajo a pesar de lo que yo estoy haciendo. Voy a detenerme, no voy a insistir, voy a parar. Y en segundo lugar, voy a buscar al Señor en oración para que en su infinita sabiduría y amor nos ayude para buscar una dirección conforme a su voluntad. Eso es lo que debía haber hecho Pablo. Cuando se le impidió por primera vez, cuando se le prohibió por primera vez ir a predicar a Asia, él debió desistir, apagar un poco su celo y su entusiasmo y buscar al Señor en oración para pedirle consejo. Señor, yo estoy notando de que tengo obstáculos en este camino. ¿Será que no es tu voluntad, Señor, que yo vaya allá? Entiendo que no es tu voluntad. Entonces, Señor, revélame tu voluntad. Muéstrame tus caminos, Señor. ¿A dónde quieres que tú vayas, Dios mío? Igual en nuestras relaciones personales. Señor, yo veo que en este trabajo no estoy avanzando. Señor, ¿será que tú no quieres? ¿Será que ese trabajo en realidad a mí me parece bueno, pero en realidad va a ser malo? ¿Va a traer pérdida espiritual para mi vida? Es desistir y ponernos a orar. Señor, tú me estás mostrando por las palabras que han salido de esa boca, que provienen de ese corazón, que tal persona es orgullosa. Señor, ¿por qué me lo muestras? Señor, yo voy a orar a ti, quizás hubo un error, pero guíame, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos dar gracias a Dios por las dificultades que Él nos pone en el camino o permite que el diablo las ponga delante de nosotros. Esa puede ser la señal para abandonar, por ejemplo, ciertas comuniones, ciertas personas, o también para cambiar las rutas por las que debemos continuar. Hay dos pasajes que yo precisamente veía en la Escritura aquí, en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 33, versículo 13, mire cómo dice la palabra del Señor. Es Moisés y dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, tu ruta, para yo ir por esa ruta. Y el Proverbio 6:23, mire, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando encontramos nosotros obstáculos, cuando encontramos señales que nos hacen percibir que algo está mal, aún con las personas,
tenemos que desistir en lo que nosotros estamos avanzando, detenernos, doblar las rodillas y pedir dirección al Señor. Señor, enséñame tus caminos. Dime, Señor, qué es lo que yo debo de hacer. El versículo 10, ahí de Hechos 16 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y este versículo nos enseña acerca de la necesidad de obedecer inmediatamente. Miren, nos enseña la necesidad de obedecer de manera inmediata. Los apóstoles enseguida se esforzaron para partir a Macedonia. Ellos ya habían recibido la voluntad del Señor, ya no pensaban en Asia, ya no pensaban en Bitinia, ahora ellos pensaban en Macedonia. Y así debemos ser nosotros también. Cuando el Señor nos muestra, no es bueno que tú estés allí. Señor, pero parece que es bueno. No es bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Inmediatamente salir, abandonar ese camino y ponernos en el camino que el Señor nos muestra cuando hemos orado. Acá notamos en este versículo 10 que ya no había ningún cuestionamiento entre ellos acerca de lo que debían ellos hacer de una manera pronta, voluntaria y entusiasmadamente. Es posible que lo que Dios quiere corregir en nuestros caminos no sea lo que nosotros esperamos. No sea. Sí. A veces nosotros decimos, no, es que este es el trabajo que yo no quiero el otro trabajo. Pero acá yo veo que el Señor me cierra las puertas. No, yo quiero ese. Wow. ¿Cómo podemos nosotros insistir? Dios está diciendo, pero no, yo quiero ese. Bueno, y no nos gusta, pero nosotros debemos, hermanos, siempre aceptar lo que Dios nos está revelando por medio de su providencia, por medio de sus actos. Debemos aceptar de una manera inmediata. Mire cómo dice, yo quisiera que abramos ahí en el Salmo 119. Voy a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 60. Porque cuando Dios nos enseña algo, cuando tenemos que corregir algo, nuestras relaciones personales, cuando tenemos que corregir nuestros proyectos personales, cuando tenemos que corregir nuestras relaciones ministeriales, cuando tenemos que corregir la visión de la iglesia local, tenemos que hacerlo de una manera inmediata. Salmo 119, versículos 57 al 60, dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermanos, qué bello salmo. Es un salmo que se aplica perfectamente a lo que nosotros estamos estudiando en esta escuela dominical. Aquí vemos que el salmista comienza diciendo: mi porción es Jehová. Y le dice: he dicho que guardaré tus mandamientos. Acá está en oración, pidiendo él dirección. Es una oración donde él no solamente ha comenzado a pedir dirección, sino que también la ha recibido. Porque fíjese cómo dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia, acompáñame, Señor. Sé conmigo. Favoréceme, Señor. Dice: ten misericordia de mí según tu palabra. Y acá mire el versículo 59, dice: consideré mis caminos. Mis caminos. Mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi forma de hacer las cosas. La manera como yo quería hacer esto, lo consideré, todo esto lo consideré, y dice:
y volví mis pies a tus testimonios. De su camino se pasó a los testimonios del Señor. Y no solamente eso, acá habla lo que estábamos viendo en el versículo 10 de Hechos 16. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando el Señor nos enseña que debemos desistir de algo. Tenemos a veces que aprender a renunciar o tenemos que esperar. Si es que el Señor no te da todavía dirección para un determinado tema en tu vida. Eso yo lo he aprendido también, hermanos, acá. Y lo he tenido, a veces hemos tenido que aprenderlo. Yo he tenido que aprenderlo con lágrimas. Por hacer las cosas a mi manera. Por ver las cosas con mis ojos. Por confiar en quien no se debía de confiar. Cuando yo debía haberme detenido y esperar que el Señor me guíe. Y mientras el Señor no me guíe, no moverme de allí. No dar un paso más hasta que yo pueda estar seguro que iba a hacer lo que era agradable para el Señor. Yo me ponía a pensar, ¿y qué hubiera sucedido si Pablo hubiese insistido en hacer lo que le parecía bueno a sus ojos? Porque era bueno, ¿verdad? Pablo dice, voy a ir a predicar a Asia. El Señor le prohíbe que vaya, pero él insiste. Él dice, ¿cómo que voy a dejar de predicar el Evangelio? No, ha sido mi imaginación. Vámonos a predicar allá. ¿Qué hubiese pasado con él? Si es que él hubiese cerrado sus oídos, cerrado sus ojos a ese obstáculo que el Señor estaba poniendo, a esa prohibición, porque él pudiese haber dicho, pero no, yo creo que esto está mal, porque el Señor ha dicho, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pues yo estoy yendo a predicar el Evangelio a toda criatura, yo estoy cumpliendo el mandamiento del Señor. Entonces cuando yo encuentro una prohibición, como que no conecta, ¿no? Como que no está bien, porque por un lado el Señor te dice, anda, predica el Evangelio a toda criatura. Ahora te parece que el Señor te está prohibiendo. Hermanos, yo creo que si él, a pesar de la prohibición, hubiese insistido en sus planes, le hubiese ido muy mal. Le hubiese ido muy mal. Hubiese encontrado tal vez en esos lugares más oposición. Hubiese encontrado apedreamientos, hubiese encontrado cárceles. No podemos imaginar lo que es hacer las cosas contrariamente a la voluntad de Dios. No podemos imaginar eso. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que cuando caminamos conforme a nuestra voluntad, a nuestro parecer, olvidándonos lo que Dios nos dice por medio de su palabra, lo que Dios nos enseña por medio de su providencia, hermanos, nos va a conducir a situaciones difíciles, peores, a lágrimas, a lamentos. ¿Cuál es el resultado cuando los hijos desobedecen pues los consejos de sus padres y hacen como ellos quieren? ¿Cuál es el resultado? ¿O cuántas veces, y aquí también los niños tienen que escuchar, o cuántas veces mi mamá me dijo, no te juntes con este muchacho, no es buena compañía para ti? Ay, mamá, pero tú, mamá, pero ¿por qué, mamá? Si. O el papá le dice, hijo, no es bueno que tú andes en esa compañía, pero sí es bueno, es buena gente. ¿No? Y después cuando tú le obedeces, porque a veces le tienes que obedecer porque tu mamá te lo prohíbe. O porque tu papá te dice, te voy a castigar si es que te veo con esas juntas. Así también me han dicho a mí. Para que después cuando yo tenga 20 años, ya no tenía 8, ya no tenía 12, ya no tenía 15. Cuando tenía 20, 25 años le decía, mamá, muchas gracias. Te obedecí, tú me obligaste, tú me amenazaste a no juntarme. Si yo hubiese estado con ellos, hubiese terminado igual que ellos. En prisión, en drogas, en robos. Y así es nuestro Señor también. Nuestro Padre que está en los cielos nos habla por medio de su palabra. Y Él nos dice, esto no es bueno, aquí ya te estoy dando una señal, sepárate, no estés allí. Ah, no, yo sigo allí. No, porque a la larga al Señor le vamos a agradecer también.
Señor, muchas gracias. No lo veo ahora. Hoy día yo no puedo ver nada, pero tú lo ves todo. Delante de tus ojos está el pasado, el presente y el futuro. Yo solamente veo lo que veo con mis ojos carnales. Pero Señor, voy a obedecer. Y con el transcurrir del tiempo te vas a dar cuenta que cuando tú obedeces, vas a terminar agradeciéndole al Señor. Así como en alguna oportunidad, usted que ya es adulto, termina agradeciéndole a su mamá, a su papá, los consejos. Creo que todos hemos actuado haciendo nuestra voluntad alguna vez. También hemos actuado haciendo lo que nos parece bueno, también. Y hemos terminado, ¿cómo? Hemos terminado heridos. Hemos terminado heridos. Quizás levemente heridos. O tal vez profundamente heridos por nuestra insistencia en hacer las cosas mal, por no escuchar al Señor hablándonos en su providencia. Hemos terminado derramando muchas lágrimas, a veces también. Bueno es buscar a Dios en todo aquello que tiene que ver con la dirección de su iglesia, así como con nuestros caminos aquí en la tierra. Eso es lo que aprendemos como lección acá. Hemos visto pues la manera en que el Espíritu Santo prohíbe predicar en un lugar. Mire, esto es algo tremendo. El Espíritu Santo es el que prohíbe predicar en un lugar para mandar predicar el Evangelio a otro lugar. No, acá tú no me predicas. Acá es donde tú me vas a predicar. Por eso es que yo estaba viendo un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en las Escrituras del Antiguo Testamento, en Amós. Amós, capítulo 4, versículo 7. Mire cómo dice la palabra, es algo tremendo, hermanos. Y se aplica también para nuestra vida. Amós, capítulo 4, versículo 7, dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Es la voluntad de Dios. En una parte hizo llover, en otra parte no hizo llover. A Pablo le dice: acá no me vas a predicar el Evangelio, no vas a llevar la lluvia de la palabra de Dios que trae vida. Acá me la vas a predicar tú. Y eso también, como les digo, hermanos, debemos nosotros aplicar a nuestras vidas cristianas aquí en la tierra. Nuestras vidas personales. ¿Qué trabajo tenemos que buscar? Matrimonio. Todo eso debemos de buscar nosotros aquí en la palabra del Señor. En el ministerio también hay que buscar la dirección del Señor. Con quienes debemos tener comunión, con quienes no es bueno tener comunión. Si el Señor ya te está enseñando a ti que hay una doctrina liberal, por ejemplo, en alguno, no es bueno que tú tengas comunión con esa persona. No es bueno que el pastor lleve a su iglesia a tener comunión con una iglesia que es liberal también. Una iglesia abierta al mundo. No es bueno que un pastor tenga también comunión con otro pastor que es arrogante. No es bueno. Porque el Señor era manso y humilde. No es bueno. Así también en muchas decisiones de nuestras vidas. En muchas. Debemos de buscar al Señor de todo nuestro corazón, buscando agradarle a Él con una obediencia agradecida, pronta y gozosa. A veces yo les he hablado mucho, a veces, ¿no?, de tantos consejos que yo hasta ahora me los acuerdo. De mi mamá. Yo sé que la palabra de Dios es perfecta. Pero ella me decía a mí: cuando no estás seguro de hacer algo, no lo hagas, me decía. No lo hagas. Piensa bien, piensa bien, piensa bien. Y cuando estés seguro, hazlo. No importa cuánto tiempo tú te puedes detener en pensar lo que tú vas a hacer. Así ella me instruía cuando yo era joven, para tomar mis decisiones. Yo estaba sin Cristo por el mundo y de alguna forma
pues uno anda con cautela, pero más ahora que tenemos un Padre celestial, un Padre que tiene toda la sabiduría, todo el amor. Y algunas veces, cuando a nosotros nos parece algo contradictorio la voluntad de Dios en cuanto a algunos temas, y uno dice, pues esto no es lo que yo quería. ¿Saben qué? Hay un versículo en Romanos que dice, todas las cosas nos van a ayudar a bien a todos los que el Señor ama y también aman al Señor. Pongámonos en las manos de Cristo siempre. Tenemos que aprender muchas veces a renunciar a nuestros propios, ¿cómo podemos llamarle? A mi propia manera de hacer las cosas y hacer sometimiento a lo que Dios nos enseña por medio de su providencia. De su providencia. Miren cómo le fue a Pablo el apóstol. Y esa es la lección, hermanos, acá. Esa es la lección. Hay cosas que parecen buenas, pero es mejor buscar la voluntad del Señor. Parece bueno para el ministerio, pero es mejor buscar la voluntad del Señor. Parece bueno para mi vida personal, pero es mejor buscar la voluntad del Señor cuando comienzan a aparecer los obstáculos. Vamos a orar.